empezar a grabar. Bueno, ahora sí, comenzamos. Por favor, apaguen sus televisores, suponiendo que sean televisores. Bien, entonces vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar de la regla del L'Hopital y después vamos a hacer ejercicios sobre razón de cambio. Entonces, esta es la famosísima regla del L'Hopital que todos ustedes habían estado mencionando bastantes veces. Simplemente habíamos hablado muchas veces de que había límites que no existían, ¿no? O bueno, que no existían o que había que tener cuidado, que si uno tenía que le daba el límite 0 sobre infinito, pues no había problema, ¿no? O si era 0 sobre algo, pues no había problema. Que podíamos decir pues que este era límite era 0 y este límite era 0 también. O si teníamos un número, por ejemplo, qué sé yo, 1 sobre 0, pues no había problema. Sabíamos que quiere decir que el límite pues va hacia infinito o hacia menos infinito, dependiendo de lo que pase. Pero había momentos en los que nosotros decíamos, bueno, que si encontrábamos algo como 0 sobre 0, entonces teníamos que mirar cómo factorizábamos y cómo podíamos evitar ese 0 sobre 0, ¿sí? Eso era lo que habíamos visto. Y a veces, pues uno seguía haciéndolo y seguía consiguiendo ese 0 sobre 0 y esa no era la idea. O a veces era difícil factorizar o no se podía factorizar. Entonces había que hacer algo más. Entonces por eso aparece la regla del L'Hopital. Y la regla del L'Hopital dice que si el límite, cuando x tiende a de fx sobre gx es una forma indeterminada, o sea, 0 sobre 0 o por ejemplo infinito sobre infinito, entonces nosotros podemos hacer algo más y es buscar cuál es el límite no de fx sobre g de x, sino f' de x sobre g' de x. O sea, lo que quiere decir esto es que el límite de esto, de fx sobre gx, es lo mismo al límite de la división de las derivadas de la función de arriba con la función de abajo. No quiere decir que el límite de una función sea igual al límite de su derivada, sino que en el caso particular de un cociente, el límite del cociente es el límite de la derivada del numerador dividido en el límite de la derivada del numerador. Fíjese que no, tampoco quiere decir que sea el límite de la derivada de esto. No es la derivada de esto, porque la derivada de esto tendríamos que hacer la derivada del de arriba por el segundo menos el de arriba sin derivar por la derivada del segundo dividido en el segundo al cuadrado. Entonces, fíjense que esto de aquí no es la derivada, es simplemente que derivamos el de arriba y luego derivamos el de abajo y buscamos el límite. Entonces, vamos a ver eso, cómo funciona en un ejemplo. Entonces, límite cuando x tiende a 0 es seno de x sobre x. Yo no sé si recuerdan cuando estábamos viendo límites que nosotros hicimos un límite de este estilo y yo les expliqué de manera geométrica por qué este límite era 0. Entonces hablamos de unos triángulos y unos círculos y yo les expliqué eso. Era un poco complicado, digamos, era un poquito pues más elaborado. Pues resulta que ahora lo podemos hacer con la regla del L'Hopital. Entonces, ¿qué nos dice la regla del L'Hopital? Primero, miremos cuál es el límite cuando x tiende a 0 y entonces lo que hacíamos siempre que buscábamos un límite era reemplazar a ver qué pasaba. Entonces, si reemplazáramos, tendríamos seno de 0, seno de 0 sobre 0 y seno de 0 es 0 sobre 0. Tendríamos algo así. Y entonces sabemos que eso es indeterminado. Y entonces la recomendación era que si teníamos algo así, teníamos que factorizar o teníamos que racionalizar por el conjugado, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí no podemos hacerlo, porque es seno de x sobre x, no podemos factorizar, no tiene sentido el conjugado ahí. ¿Qué podemos hacer entonces? Eso no daba 1. ¿Cómo? Eso no daba 1. Claro, esto daba 1, esto lo aprendimos. Dijimos,
yo les mostré con geométricamente, por qué esto daba 1, pero no lo hicimos, digamos así, directamente dentro del límite, sino que tuvimos que armar toda una solución. Entonces, lo que podemos hacer ahora, para poder ver que efectivamente esto es 1, como bien lo indicaron, es aplicar la regla del L'Hopital. Entonces, ¿qué nos dice la regla del L'Hopital? Nos dice que la derivada de una fracción es igual, perdón, que el límite de una fracción, cuando es indeterminado, cuando es de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, si uno lo hace directamente. Entonces, cuando eso sucede, basta entonces con derivar el de arriba y derivar el de abajo y hallar el límite de eso nuevo que sale. Entonces, vamos a ver. Bien, ahí estamos bien. Entonces, ¿qué significa esto? Entonces, queremos hallar el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x. Y ese límite, entonces, ya sabemos que si lo reemplazamos directamente, o sea, si reemplazáramos a directamente, como lo acabé de explicar, daría seno sobre seno de 0 sobre 0 igual 0 sobre 0, indeterminado, y tendríamos que hacer algo más para encontrar el límite. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es aplicar la regla del L'Hopital. Es decir, que el límite de eso es el mismo límite de coger el de arriba y derivarlo y coger el de abajo y derivarlo. Entonces cogemos el de arriba y lo derivamos. Sería coseno de x. Y el de abajo y lo derivamos. La derivada de x es 1. Y hallamos ese límite. Entonces reemplazamos y nos da coseno de 0 sobre 1. Y eso es lo mismo que 1. Y ahora es mucho más sencillo. ¿Sí? Ahora que sabemos derivar, este tipo de límites son mucho más fáciles. Y efectivamente, el límite, ya habíamos visto antes, cuando vimos límites, que este límite es un límite popular y conocido, y ese límite es 1. Veamos otro ejemplo. Profe, también se puede hacer con ese del coseno, que da cero, ¿verdad? Sí, esa también, lo de 1 menos coseno sobre x. Y ahora entonces veamos este. Límite cuando x tiende a infinito del logaritmo natural de x sobre e a la x. Bien, entonces, límite cuando x tiende a infinito del logaritmo natural de x sobre e a la x. Entonces, lo primero es siempre reemplazar a ver qué pasa. ¿Sí? Entonces, reemplazamos a ver qué pasa. Entonces, logaritmo natural de infinito. ¿Cuál es el límite del logaritmo natural de infinito? Infinito, no. Infinito, porque el logaritmo natural de infinito es infinito. Entonces, esto daría infinito. Y e a la infinito, Infinito. infinito también. Entonces, esto es indeterminado, no podemos saberlo. No sabemos. Esto no lo podemos dejar así, porque infinito sobre infinito, ¿cuánto es? Entonces, aquí todo viene todo un concepto filosófico de las matemáticas, y hay toda una rama que estudia los infinitos y resulta que hay infinitos más grandes que otros. Pero bueno, eso es otro cuento. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder hallar ese límite realmente? Entonces, derivamos arriba y derivamos abajo. Entonces, el límite de eso de arriba es el mismo límite de derivar primero el logaritmo natural de x. Entonces, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Y abajo, derivar e a la x. Y la derivada de e a la x es e a la x. Y entonces, ¿eso qué nos da? Eso nos da el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x por e a la x. ¿Y eso cuánto da? Entonces ahora ya podemos reemplazar. Esto, aquí arriba me queda 1 fijo.
y abajo me queda infinito por e a la infinito. Entonces todo esto es infinito, ¿no? ¿Y cuánto es el límite de 1 sobre infinito? Un Cero. 0. Entonces aquí obtenemos que efectivamente el límite de eso es 0, utilizando la regla del L'Hopital. Recordemos entonces que lo que hay que hacer es derivar el de arriba y derivar el de abajo y luego ver cómo eso nos soluciona el problema. Profe, y siempre es así, ¿cierto? O sea, una fracción y así, y que sea indeterminado. Exacto, siempre que el tip es siempre que al reemplazarnos de 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, podemos aplicar la regla del L'Hopital. No quiere decir que sea lo único que podemos hacer, ¿sí? Pero podríamos aplicar la regla del L'Hopital y eso podría solucionarnos el problema. Porque ya saben que hay otras maneras, factorizar, el conjugado, todo eso, ¿sí? Bien, hagamos otro ejemplo. Entonces, este que es un ejemplo como más de algo que hubieran podido haber hecho ustedes antes sin saber la regla del L'Hopital. Límite cuando x tiende a infinito de 6x cuadrado más 5x más 7 sobre 4x cuadrado más 2x. Entonces, este límite. Entonces, si reemplazáramos directamente, tendríamos básicamente aquí un infinito y aquí abajo otro infinito. Y bueno, nosotros ya sabemos, ya sabemos hacerlo. Entonces recuerden, desempolven el conocimiento que tienen sobre límites y entonces multiplicamos por 1 sobre el mayor exponente, arriba y abajo. Y entonces lo que teníamos era el límite de 6 más 5 sobre x más 7 sobre x cuadrado, 4 más 2 sobre x. ¿Sí? Y entonces ahí aplicábamos el Sí, límite y sabíamos que el límite de esto es 0, el límite de esto es 0, el límite de esto es 0. Entonces nos quedaba que el límite era 6 cuartos o 3 medios. ¿Sí? Eso, así era sí, como lo hacíamos. sí, Así lo hacíamos. Pero ahora podemos hacerlo también con la regla del L'Hopital. Entonces, en lugar de hacer ese proceso que hicimos ahí, derivamos arriba y abajo. Entonces, esto es lo mismo que el límite cuando x tiende a infinito de la derivada del de arriba. Sería 12x más 5 sobre 8x más 2. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Que si reemplazáramos también aquí, x por infinito nos daría otra vez infinito sobre infinito. Entonces, la regla del L'Hopital la puedo volver a aplicar. Es decir, vuelvo a derivar O sea, la segunda derivada. la segunda derivada. Entonces, vuelvo a derivar. Derivo el de arriba, me da 12 y derivo el de abajo, me da 8. Entonces, el límite es 12 sobre 8, que es efectivamente 3 medios. Entonces, en este caso, por ejemplo, ambos procedimientos están bien. Algunos será más fácil que el otro, depende del punto de vista. Pero lo que quiero mostrarles es la alternativa utilizando la regla del L'Hopital. Es una regla bastante conocida, popular y que es importante saberla. Bien. Ok. Pero un segundo que alguien se está intentando unir. ¿Este ya te entró? Luego miramos. Ok. Entonces, con eso terminamos estos 3 ejercicios. Seguimos. Evalúe el límite de cuando x tiende a 0 de x a la 4.
Entonces, límite cuando x tiende a 0 de x a la 4 dividido en e a la 2x. Entonces, fíjense que ahí el límite no es tan sencillo. Este límite no es tan sencillo. Si reemplazaron el límite cuando x tiende a 0 de x a la 4, ¿qué nos daría? 0. Y abajo nos daría e a la 2x. ¿Cuánto es e a la? Y si reemplazáramos el 0 nos daría e a la 0. ¿Cuánto nos da? 1. 1. 1, ¿no? Bueno, resulta que este sí salió fácil. ¿Cuál es? Y ahí ya, ahí, ¿es indeterminado o no es indeterminado? Profesor a 0. Es todo a 0. Entonces, esto no es indeterminado. Entonces, aquí no se aplica, no hay necesidad de aplicar la regla del L'Hopital. Y entonces, ¿para qué lo pusieron? Para ver que era facilito. No sé por qué va a despistar, sí. Entonces, no, esto está mal, este título. Entonces, esto es simplemente reemplazar ella. Es para ver que no todo se hace de la misma manera. Profe, y si uno intentara hacer la regla del hospital, no lo saldría 0. No, no, si usted intentara hacer la regla del L'Hopital, pues podría llegar a tener problemas porque eventualmente no le va a dar el 0, ¿sí? Si ustedes hicieran aquí la regla del L'Hopital, les daría, el límite no les daría 0, sino que les daría 1, y está mal. No podría hacerlo. La regla del L'Hopital solo se puede hacer si tenemos algo de este estilo, ¿no? O indeterminado. Como en este caso no es indeterminado, no podemos aplicar la regla del L'Hopital, ¿sí? Bien, entonces ese salió facilito. Pero veamos el ejemplo 9. El ejemplo 9 nos dice es que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de, esto es un poquito más complicado, este sí no es tan sencillo, de 3x más 1 dividido en seno de x menos 1 sobre x. Es el límite de ahí. Y entonces si reemplazáramos eso, tendríamos en la parte de aquí, reemplazando directamente el 0, nos daría 3 por 0 más 1, nos daría 1. Seno de 0. ¿Cuánto es seno de 0? Seno de 0 es 1 sobre 0. Menos 1 sobre 0. Entonces, sí, esto digamos que podríamos uno decir que es infinito menos infinito. Entonces, fíjese que esto es difícil de saber realmente cuánto es, porque puede cuál de los dos infinitos es más grande. Entonces, eh, hay que utilizar algo más. No podemos hacerlo directamente. Entonces, ¿qué sí podemos hacer? Pues aplicar o buscar una manera de transformar esto. Uy, ¿qué pasó aquí? De acuerdo a la regla del L'Hopital. No sé por qué se ve así. Ah, sí. Bien, aplicando la regla del L'Hopital. Entonces, lo que tendríamos que hacer es transformar esto de alguna manera que nos ayudara pues a entenderlo. Entonces, hagamos la suma, o bueno, la resta que está ahí. Esto es lo mismo que hacer la resta de eso. De la resta de eso que nos da x por 3x más 1 menos seno de x dividido en x seno de x. ¿Sí? Hicimos la resta simplemente. Bien. Y entonces aquí podíamos hacer la derivada y ver qué pasa. Entonces derivamos arriba y abajo para aplicar la regla del L'Hopital. Ah, bueno, pero primero tenemos que verificar que efectivamente
¿Cuánto es x por seno de x? Si reemplazamos por 0 nos da 0 por seno de 0. Es decir, esto nos daría 0, ¿sí o no? Sí, esas. Y si reemplazamos el 0 aquí nos daría 0 menos 0 nos daría 0. Entonces esto efectivamente nos da 0 sobre 0. O sea, sí podemos aplicar la regla del L'Hopital. Entonces derivemos. Derivemos. Recordemos que este pedacito de aquí lo podríamos ver como 3x cuadrado más x, ¿no? Vamos a derivar 3x cuadrado más x. Entonces, ¿qué nos queda? 6x más 1 menos la derivada del seno sobre la derivada del de abajo. Ojo que no estoy derivando todo esto. Estoy aplicando la regla del L'Hopital, que es derivarlo de arriba y dividido en el derivar del de abajo. Pero no es una derivada de todo. Simplemente es por la regla del L'Hopital. Entonces, la derivada del de abajo nos queda seno de x más x coseno de x. Y ahora reemplacemos a ver cuánto nos da. Entonces, si reemplazáramos directamente, ¿qué nos daría? Nos daría 6 por 0, 0, más 1, menos 1, ¿no? ¿Cuánto es coseno de 0? 1. 1, profe, bueno. 0 es 1. Nos daría 1. Entonces, nos daría 1 menos 1, nos da otra vez 0, ¿sí o no? Y abajo, ¿qué nos queda? Nos queda seno de x, que es 0, seno de 0, más 0 por 1, nos da otra vez 0. Entonces, es decir, nos queda otra vez 0 sobre 0. Entonces, otra vez tenemos problemas. Bien. Otra vez tenemos problemas. Entonces, tenemos que volver a aplicar la regla del L'Hopital. O sea, volvemos a derivar. Entonces, nos queda el límite cuando x tiende a 0. Derivamos otra vez eso que está arriba. Nos queda 6. ¿Sí? La derivada del coseno es seno, menos seno, perdón, entonces más seno dividido en la derivada del seno, que es coseno, 1. coseno más la derivada de x coseno de x. Entonces ahí es como tenemos que tener más cuidado, porque entonces ahí queda más la derivada de un coseno de x. Ahí no se alcanza, vamos a tener problemas para verlo ahí. Más coseno de x, que es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo, más el primero sin derivar, que sería x, ¿sí? Por el segundo sin derivado, menos seno. Entonces, ya menos x seno de x. Ay, perdone, pues que me toca aquí a mano porque en la tablet no me cabe. Entonces, lo que dice aquí abajo es coseno de x más coseno de x menos x seno de x. ¿Sí? Es aplicando la regla del L'Hopital. Entonces, ¿qué tenemos? Que habría que mirar. Ahora sí, reemplazamos de nuevo. A ver qué pasa. Entonces, ¿qué nos queda? 6 más seno de 0. Entonces, nos queda aquí arriba 6. Fíjense, ya no aparece el 0. Entonces, arriba nos aparece un 6 si reemplazamos. Y si reemplazamos abajo, ¿qué nos aparece? Nos aparece coseno de 0, que es 1, más coseno de 0, que es 1. Y esto es 0 por 0, 0. Entonces nos da abajo 1 más 1, 2. Entonces, esto que aparece aquí abajo, si lo reemplazamos, nos da 2. ¿Sí? Profe, pero no hay que hallar el límite por la izquierda o eso da igual. No, en este caso no nos importa, porque recordemos que si reemplazamos y las cosas nos funcionan bien, no hay problema. No hay problema. Listo. Y listo, entonces tenemos eso que está ahí. 6 sobre 2. Entonces, lo que tenemos es que el límite de todo esto es 3. ¿Sí? Aplicando
varias veces la regla del L'Hopital. Entonces, aquí la clave fue puede llevarnos hasta una tercera derivada. Sí, puede llevarnos hasta lo que el ejercicio muestre. O sea, puede llegar a ser bastante más largo incluso, sí, efectivamente. Depende mucho del ejercicio. A ver esta. X por seno de 1 sobre X. Entonces, fíjense, X por seno de 1 sobre X. Entonces, fíjense que esta es otra derivada rara porque es 0 por infinito. Porque cuando reemplazamos el infinito aquí en el X, nos da infinito. Y si reemplazamos el infinito aquí, nos da senos de 1 sobre infinito. ¿Sí? Y seno de 1 sobre infinito es seno de 0. Seno de 0 es 0, entonces nos da 0 por infinito y eso también es indeterminado porque por un lado tenemos un 0 que va al límite, se va acercando a 0, pero por otro lado se va acercando a infinito y cuando se multiplican esas dos cosas puede ser cualquier cosa. ¿Bien? Entonces tenemos que hacer algo más. Entonces, Otra indeterminación. otra indeterminación. Ahora, límite cuando x tiende a infinito de x seno de 1 sobre x. Entonces, si reemplazáramos ahí nos daría 0 por infinito. Bien. Entonces ahí estaría indeterminado. Entonces lo que podríamos hacer es modificarlo para que me quede como una fracción. Límite cuando x tiende a infinito. Ya no es seno, no x seno de 1 de x, sino seno de 1 sobre x dividido en 1 sobre x. ¿Sí? Fíjense que eso fue lo que hice. Convertí esto que está aquí en esto. Y si reemplazamos eso nos da, aquí nos daría seno de 1 sobre infinito, es decir, seno de 0, es decir que esto de aquí sería 0. Y 1 sobre infinito me da 0 también, entonces 0 sobre 0. Y podemos aplicar entonces la regla del L'Hopital. Entonces, ¿eso qué nos da? Límite cuando x tiende a infinito. Ahora tenemos que derivar. Derivar el de arriba. Entonces, la derivada del de arriba que nos da coseno de 1 sobre x por la derivada de 1 sobre x, que es menos 1 sobre x al cuadrado. Dividido en menos 1 sobre x al cuadrado. Porque es la derivada de 1 sobre x. Y entonces ya, porque podemos, aquí eso está así, entonces podemos cancelar este con este, ¿sí? Y lo que nos queda es que esto es igual al límite, cuando x tiende a infinito, de coseno de 1 sobre x. Y ahora ya podemos reemplazar, porque coseno de 1 sobre infinito nos da coseno de 0, y coseno de 0 es 1. ¿Bien? Entonces ahí la clave estuvo en convertir esto que está aquí en esto que está aquí y aplicar la regla del L'Hopital.